Correcto. Vamos a dar inicio entonces a la clase. La clase del día de hoy va a enfocarse exclusivamente en una producción de una de las funciones del Estado. Acuérdense que el Estado está compuesto de diversas funciones. Una función legislativa, que claro va a realizar una producción significativa, producción normativa, rango ley. Vamos a tener la función ejecutiva, desde luego que va a tener una producción en el campo administrativo propiamente dicho, ¿sí? En el campo administrativo. Tenemos desde luego la función electoral, que su producción va a enfocarse, va a enmarcarse expresamente en el control y sobre todo en la organización de los esquemas de participación ciudadana y de contiendas electorales, pues, ¿no? Función de transparencia y control social, acuérdense, cuyo eje de acción es el control en sus más diversas formas. Uso y abuso de recursos públicos, control de actividades económicas, etc. Pero también disponemos, acuérdense, disponemos de la función judicial. Y cómo la función judicial exterioriza, eh, todo su, su día a día. Entonces vamos a ver de que esa exteriorización, esa producción final, ¿sí? Esa producción final es por medio de la sentencia. Ya veíamos que en su momento, en el artículo 88 del COGEP, hablábamos de las clases de providencia y destacábamos la importancia de la sentencia como la decisión del juzgador, ¿sí? Acerca de los asuntos más relevantes, más sustanciales del proceso, nos diría, pues. Y destacábamos la importancia, asimismo, de esa fórmula que decíamos es una fórmula sacramental para que nosotros al final de la sentencia conozcamos de que ese juez está actuando a nombre del pueblo y con base en una competencia otorgada por la Constitución. Entonces, bajo ese contexto, en ese escenario, debemos nosotros tener muy presente de que la sentencia como tal refleja, ¿sí? Refleja la interpretación judicial. Refleja la interpretación judicial. Pero solo sobre un caso en concreto. Ojo, un caso en concreto. Porque recuerden ustedes, es diferente la interpretación que realiza el juez, el legislador, porque el legislador va a generar un proceso de interpretación de ley con efectos generalmente obligatorios. Eso no sucede aquí, ¿sí? La sentencia obliga solo a las partes litigantes, entonces. Vamos a poner aquí. Sentencia obliga a las partes litigantes. Y efectivamente, la sentencia tiene un efecto vinculante. Efecto vinculante. ¿A qué hace referencia la vinculación? Pues la vinculación nos va a hacer referencia de que esta producción de este agente público es de estricto cumplimiento, es de estricto acatamiento, ¿sí? Entonces, efectivamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese efecto vinculante está recogido
en el artículo 97 del COGEP. Precisamente para destacar la importancia y el carácter de obligatorio de la sentencia, de tal manera de que las partes no pueden escapar a sus efectos. Las partes no pueden escapar a los efectos, ojo, de la sentencia. Y eso precisamente porque el artículo 97, con su efecto vinculante, va a estar ligado necesariamente al principio de seguridad jurídica. De seguridad jurídica. Figúrense ustedes que las partes puedan acatar o no la sentencia, entonces estaríamos en un escenario de clara incertidumbre, en donde las partes no supieran si someterse o no someterse. ¿Cuál es el efecto de la sentencia? El efecto es ese, no, el efecto es vinculante, el efecto es obligatorio. ¿Obligatorio para quién? Para las partes del litigio, las partes que litigaron en el proceso. Las partes que están en el proceso en ese sentido van a estar ahí presentes, van a actuar en las diversas diligencias del proceso como tal. La sentencia como tal, por lo tanto, va a tener un complemento. La sentencia posee un complemento, ¿no? Y ese complemento es un complemento fundamental. Es una especie de blindaje, de protección. La sentencia, con esa protección, le permite en cierta medida adquirir la categoría o la característica de intangibilidad, inimpugnabilidad. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Ese complemento se denomina cosa juzgada. La cosa juzgada. Este es un concepto fundamental, porque la cosa juzgada va a reflejar esto, ¿no? La seguridad jurídica. La cosa juzgada transmite seguridad jurídica. Y efectivamente, cuando nosotros decimos que esta sentencia pasó ya por autoridad de cosa juzgada, nos está diciendo que en ese margen, en esa medida propiamente dicha, eh, principalmente decimos que es inimpugnable, y por el otro lado, intangible. Intangible. Y cuando yo digo es intangible, es de que no se puede modificar. Entonces, una sentencia que adquiere principalmente estos dos factores, porque ya vamos a ver de que el mismo COGEP nos va a decir los factores necesarios de cosa juzgada, pero los principales son estos dos. Es inimpugnable, esa sentencia ya no se puede impugnar. ¿A qué hace referencia? Que yo ya no puedo impugnar, yo ya no puedo activar los recursos que me plantea, que me franquea la norma jurídica para acceder a órganos superiores. Por ejemplo, si yo tengo una sentencia de un juez civil, del juez segundo de lo civil del Cantón Cuenca,
Yo estoy inconforme con la misma. ¿Yo qué garantía tengo? Tengo la posibilidad de que pueda activar un recurso y acceder a un juez jerárquicamente superior. ¿Cuál es ese juez? Un juez de corte provincial. Y si a pesar yo continúo inconforme con la sentencia que va a producir el juez de la corte provincial, yo todavía tengo otro recurso, un recurso de casación, y ese recurso de casación es para acceder a otro juez mucho más alto, más jerárquico, que es el juez que se encuentra en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Y claro, yo voy a esperar ahí de que esa sentencia como tal, ahí sí, pueda tocar las exigencias que yo estoy solicitando, pues, ¿no? Pero vean ustedes, cuando la cosa es juzgada, esa sentencia del el juez segundo de lo civil ya no podría ser impugnado. Ya no podría yo activar los recursos. La cosa juzgada impide eso. Y como impide activar recursos, ¿sí? En ese preciso momento la sentencia es inmodificable. La sentencia es intangible. No se puede tocar. Precisamente porque eso me garantiza tener seguridad jurídica, pues no. Figúrense lo que sería de que sentencias que ya estén con autoridad y pasadas por cosa juzgada, ya años atrás, de la noche a la mañana, reabra el caso, vuelva a tratar el caso y modifique la sentencia. Entonces ahí sí sería, vean ustedes, la inseguridad jurídica, ¿no? Estos dos factores son fundamentales, no son los únicos, no son los únicos, pero son fundamentales. La intangibilidad y el carácter inimpugnable de las sentencias cuando ya pasa por la autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Entonces, efectivamente, decimos que no son los únicos porque si es que nos vamos al artículo 99 del COGEP, artículo 99 del COGEP, nos vamos a dar cuenta que además de estos dos factores, ¿sí? Inimpugnable, intangible, puede sumarse unos adicionales. Esos adicionales es si las partes acuerdan este efecto, o sea, el efecto de cosa juzgada. Entonces las partes dicen, muy bien, tenemos aquí la sentencia y la sentencia reúne nuestras exigencias, porque llegamos a un acuerdo inclusive. Entonces ya no queremos más. Dejemos ahí. Con la sentencia estamos satisfechos. Se acabó. Por ejemplo, una sentencia con un juez de la niñez. Las partes han llegado a un acuerdo para la fijación de pensiones alimenticias y en alguna medida eso se ha visto reflejado en la sentencia. Pensiones alimenticias y régimen de visitas. De acuerdo. Las partes dicen, hasta ahí nomás llegamos, con la sentencia estamos tranquilos, la sentencia reúne lo que hemos dialogado, hasta ahí llegamos. No vamos a impugnar, no vamos a plantear recursos, a nada. Que quede ya con efecto de cosa juzgada. Intangible, vean ustedes ahí. Pero también, por el otro lado, puede adquirir el efecto de cosa juzgada, ¿sí? Por el paso del tiempo. Paso del tiempo. Y cuando digo que es por el paso del tiempo, me estoy refiriendo de que se deja transcurrir, se deja transcurrir
¿sí? Los términos para interponer recurso. Y tomen en cuenta lo siguiente. Entonces ahí la sentencia me va a decir, muy bien, hay diferentes tipos de términos, eso ya lo veremos, se lo verá en su momento. Pero diremos, muy bien, usted tiene cierto número de días para interponer este recurso, 5, 6, 30. Entonces usted tiene que activar el recurso porque usted está inconforme en ese rango de días, pues. Pero ¿qué pasa si es que usted, en vez de interponer en el quinto día, interpone en el sexto? ¿Le aceptan? No, pues. ¿Por qué? Porque lamentablemente pasó el tiempo, dejó transcurrir en exceso la alternativa que usted tenía para activar un recurso y lamentablemente esa sentencia que en principio usted está bien satisfecho ya no puede ser alterada, precisamente porque ya ese blindaje se configuró plenamente, ya tuteló plenamente la sentencia y por el paso del tiempo se ganó la cosa juzgada. Ojo. Y finalmente, vamos a poner acá, la cosa juzgada a sí mismo se gana, la cosa juzgada se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta cuando todos esos recursos que yo estoy activando de apelación, de aclaración, etcétera, son dejados en abandono. Recursos en abandono, ¿sí? Cuando yo he activado ese recurso y no he hecho absolutamente nada. Lo dejé, sí, lo dejé. Y dejo pasar el tiempo y el juez mismo va a decir, bueno, como la parte solicitante no ha actuado, ha pasado demasiado tiempo, abandonó el recurso, entonces en esa medida la sentencia original va a adquirir la categoría de cosa juzgada. Tomen en cuenta estos factores, ¿sí? Estos factores que son fundamentales, porque con ello yo contribuyo a que la sentencia propiamente dicha, ¿sí? La sentencia propiamente dicha pase por la autoridad de cosa juzgada y en ese preciso momento de que ya tengo esa posibilidad de que ya no puede ser alterada, ya es intangible, una sentencia como tal puede ejecutarse, ¿sí? La sentencia ya puede ejecutarse. Entonces, con una cosa juzgada, yo puedo ejecutar la sentencia. El efecto, esperen si hago mejor letra. El efecto es la ejecución de la sentencia. Porque ya ahí la sentencia como tal está en firme. Con la cosa juzgada, la sentencia es firme, está ya en firme, ya no puede hacer nada. Y por lo tanto, si está firme la sentencia, yo requiero ejecutarla, pues. Las partes necesitan ejecutar la sentencia. Si yo tengo un juicio por dinero, por ejemplo, por una deuda, ¿sí? Una deuda, una letra de cambio, entonces yo le demando a Juan Pérez porque Juan Pérez no me ha pagado los valores correspondientes y que están consignados en una letra de cambio, y yo le gano a Juan Pérez ese valor. Juan Pérez tiene que pagarme los $3,000 que están
consignados en la letra de cambio, ¿no? Entonces, una vez de que la sentencia ya pasó por autoridad de cosa juzgada, esa sentencia a mi favor tiene que ser ejecutada, pues, ¿no? Porque de nada sirve tener solamente la sentencia, es un papel, ¿sí? Pero ese papel llamado sentencia y que pasó por autoridad, por cosa juzgada, está generando un derecho, ojo, está generando un derecho a mi favor. Ese derecho a mi favor, que es en este caso beneficiarme, cobrar ese dinero que el juez falló y dijo, usted tiene ese derecho de $3,000 porque usted otorgó una letra de cambio, usted prestó el dinero, pero Juan Pérez no le ha devuelto. Muy bien, de acuerdo. Si ese derecho tiene que ser ejecutado, ¿sí? Ese derecho tiene que ser ejecutado. Y esa sentencia o el efecto de la cosa juzgada es precisamente la ejecución de la misma. La ejecución. Entonces, precisamente, cuando empieza a tener o a surtir efectos la sentencia es cuando ya pasa por ese grado de cosa juzgada. Es inimpugnable, es intangible o que ya se han abandonado recursos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este contexto, el efecto de la ejecución, vamos a poner aquí, vamos a poner desarrolla el derecho, ¿sí? El derecho que se ha creado en este caso, que la sentencia creó, que la sentencia creó y que las partes pueden beneficiarse. La parte, obviamente, la parte triunfadora, pues siempre en una sentencia va a haber una parte que en cierta medida puede triunfar frente a otra, ¿sí? Entonces, en ese preciso momento existen efectos irrevocables. Vamos a poner aquí. A partir de este momento hay efectos irrevocables. Aquí nace esto de los efectos irrevocables. Si la sentencia dice usted tiene que pagar a Juan Pérez $3,000 y tenemos cosa juzgada y tenemos sentencia ejecutoriada, el efecto es irrevocable. Entonces Juan Pérez tendrá que pagar. No puede decir, no, yo me opongo. Yo no quiero. Yo no quiero. Entonces, es así que con este efecto de ejecución de que yo hablo ahora sí, y eso cuando ustedes escuchen eh, en la prensa de, de los casos que a veces se siguen por corrupción y así sucesivamente, a partir de este momento tenemos sentencia ejecutoriada. O sea, la sentencia como tal ya puede ser ejecutada, puede ser ya, eh, ya puede activarse lo que ha dispuesto el órgano judicial. Pero eso se logra cuando la sentencia pasa por autoridad de cosa juzgada. Cuando usted, por ejemplo, inclusive ya agotó todos los recursos, ya agotó todo. ¿Recuerdan ustedes el caso ese de las corruptelas del anterior gobierno que se siguieron, pues, ¿no? Estos ahorros verdes y todo eso, ¿no? La orden de captura
internacional por medio de la Interpol, ¿cuándo podría ya solicitarse directamente? Cuando la sentencia ya es ejecutoriada, o sea, cuando ya se agotaron todos los recursos, cuando se escucharon a todas las partes procesales, cuando se agotó absolutamente todo, ¿sí? Todo. Entonces, en ese momento, la sentencia está ejecutoriada, yo puedo ya ejecutar las disposiciones del juez y yo me puedo apoyar por los más diversos órganos, como la ayuda de la fuerza pública e inclusive la ayuda de una fuerza pública internacional, podríamos decir, a la Interpol, para atrapar y, sobre todo, apresar a delincuentes que están en el extranjero. Pero si Juan Pérez es un delincuente común y silvestre que no tiene la platita para estar en el extranjero, sino que está aquí, entonces, y obviamente Juan Pérez ha estafado, ¿sí? Ha estafado y se le ha seguido un juicio penal por estafa, porque ha hecho una actividad de estos negocios piramidales para captar dinero perjudicando a muchas personas. Juan Pérez cae en este proceso penal por estafa y esa sentencia en contra de Juan Pérez le dice: usted cometió estafa, bueno, tiene una pena de prisión de 4 años. Entonces, Juan Pérez no quiere ir, si no quiere irse, está en la casa, se resiste. ¿Cómo puedo yo ejecutar la sentencia? Entonces, ese cómo es mediante la colaboración muchas veces de la fuerza pública. Entonces, ir a la policía, le apresará, le meterá preso, pues no, le llevará al centro de internamiento correspondiente. Pero entonces, dense cuenta de que la sentencia tiene apoyo. Ojo, la sentencia tiene apoyo para garantizar de que las disposiciones a las que se lleguen se cumplan. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? Sí, doctor, tengo una pregunta. Sí, Gustavo. Cuando se llega a la instancia de cosa juzgada, tampoco se puede apelar y tampoco se puede ir a casación, ¿verdad? No, pues porque ya la cosa juzgada ya agotó todo en casación. Eh, Tome en cuenta usted lo siguiente, Gustavo. Usted puede tener cosa juzgada en una sentencia de primera instancia si es que usted decide no hacer nada. Si es que las partes deciden ya no hacer nada. Entonces usted tiene cosa juzgada con una sentencia de un juez de primer nivel, juez civil, ¿sí? Un juez civil, el juez segundo de lo civil. Si es que las partes dicen hasta aquí nomás, tenemos cosa juzgada, ¿sí? Pero si es que eso no es el caso y si es que yo decido empezar a activar los recursos, o sea, la sentencia del juez segundo del Cantón Cuenca no me satisface, yo voy a activar un recurso. ¿Para qué? Para que un juez jerárquicamente superior conozca esa sentencia y obviamente valore mis argumentos y sobre todo eh, cambie en algo lo dicho por el juez de primer nivel. Pero a pesar de que el juez de segunda instancia conoce, ratifica o tampoco me da la razón. ¿Tengo cosa juzgada todavía? Todavía no, porque todavía tengo presente un recurso. Ojo. Por eso decimos aquí, deja transcurrir términos para interponer recursos. Los recursos tienen términos, son momentos procesales, son momentos fatales, que si es que yo no los activo a tiempo, ya no los puedo activar luego. Y si es que yo ya no los activo, entonces en ese momento el blindaje de la sentencia se presenta y se presenta la cosa juzgada y el efecto de la ejecutoriedad de la sentencia. Entonces, si es que el juez de segunda instancia, el juez provincial, continúa dándome la contra, yo todavía tengo la posibilidad de activar
el recurso de casación. Pero obviamente dentro de un margen de tiempo, pues, dentro de un margen de tiempo. Porque si yo me como el margen de tiempo y en vez de interponer esto en 5 días, interpongo a los 6 meses, me van a decir, señor, usted, esto es extemporáneo, ¿qué le pasa? Sí. Pero si yo activo dentro del término, si yo activo, la Corte Nacional de Justicia conocerá y puede ser de que me dé la razón. Ojo, me dé la razón. Y allá en la Corte Nacional de Justicia nacerá la cosa juzgada. Pero todo depende de la activación o no, Gustavo, de los recursos. Si es que yo activo, muy bien, voy activando secuencialmente, cumpliendo términos fatales. De lo contrario, simple y llanamente, no activo nada y bueno, dejo pasar eh, el momento necesario y se presenta la cosa juzgada, pues no. ¿Estamos, Gustavo? Sí, doctor, muchas gracias. Correcto. Muy bien, voy a guardar este cuadrito para abrir otro. Espérense un ratito. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, ¿Cuánto tiempo debe pasar para que un caso se le considere abandonado y pase a ser cosa juzgada? es que todo depende de la situación. Dependen, hay varios términos que se deben cumplir. Entonces, eh, son varios, ¿no? Pero no vayamos todavía ya porque no tienen bases procesales. Solamente estoy diciéndoles en genérico para que ustedes entiendan esa partecita, porque hay varios, sí, hay varios tipos de abandonos como tal. Entonces, de eso hay que tomarlos por cuerda separada, sí. Ya, doctor, gracias. Perfecto, vamos a ver. Vamos a ver si me confirman si están en blanco. No, doctor, todavía no. Todavía no. Ahí está en blanco. Ahí sí. Sí, doctor, ahí sí. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, en ese sentido, ojo, acuérdense, la cosa juzgada a nosotros nos va a servir como un instrumento de protección de la sentencia, un instrumento de protección que le permite blindarle a la sentencia. Ese blindaje a nosotros nos proporciona seguridad jurídica, sin lugar a dudas. Pero eso de una manera externa, ¿sí? De una manera externa y obviamente internamente también nosotros debemos tomar en cuenta algunos factores vitales para que la sentencia surte efectos, para que la sentencia propiamente dicha sea completa, ¿sí? Sea completa, no sea ambigua, esté correctamente argumentada. Entonces, este es un elemento no de forma, este es un elemento de fondo. Y cuando yo estoy hablando de esto, me estoy refiriendo a la motivación de la sentencia. Pero previamente a eso, ojo, nosotros entonces, como digo, externamente, blindaje, cosa juzgada. Pero la sentencia debe tomar en cuenta algunas cosas internas, ¿sí? De estructura, ¿sí? De estructura. Entonces ahí nosotros vamos a hablar del contenido
de la sentencia. ¿Sí? Y efectivamente hay contenidos mínimos que va a tener la sentencia. Nosotros no podemos dejar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de que su estructura, la estructura de la sentencia, fuere rellenada como lo considere el juez de lo civil, el juez de lo penal, el juez de tránsito, el juez del trabajo, etcétera. No, no sería demasiada discrecionalidad. Y mientras más discrecionalidad existe, ojo, mayor posibilidad de autoritarismo se puede presentar. Entonces, para evitar eso, el COGEB, como tal, ha determinado en el artículo 90 los requisitos mínimos que debe contener una sentencia. Entonces, artículo 90 del COGEB, contenido mínimo de la sentencia. Como digo, el contenido mínimo a nosotros nos va a garantizar en cierta medida un cierto margen de que los operadores de justicia se sometan a esta estructura básica y no transiten por la senda de la excesiva discrecionalidad, ¿sí? De la excesiva discrecionalidad. Tarea, Sofía. Tarea. Anotes esta tarea, Sofía. Sí, doctor. Por favor. Para mañana, entonces, yo necesito que me digan cuáles son los factores de estos de contenido mínimo de la demanda, de la sentencia. ¿Sí? Entonces, necesito eso para mañana. Bien leído para mañana, ojo, porque yo mañana entro con un tema vital que es motivación. ¿Estamos? Entonces, para mañana esto bien leído con todos. ¿Me hace acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está claro? Está claro. Vamos a dejar hasta ahí, que quiero mañana hablar bastantito de la motivación, que eso es fundamental. Y les pediría, además del artículo 90, sí, artículo 90, vamos a leer el artículo 76, número 7, sí, letra L. Artículo de la Constitución, ¿no? 76, número 7, letra L, Constitución. Porque esto complementa, ¿sí? Motivación. Ya vamos a ver la importancia que resulta la motivación y cómo entender este concepto, el concepto motivación, ¿no? En su real dimensión, no es una dimensión muy en extrema ortodoxia. Doctor, ¿Sí? Sí, Pedro. esto es sobre la motivación de derecho y de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces necesito que lean estos dos artículos para mañana porque mañana hablamos de esto. ¿Estamos? Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Quedemos así. Nos vemos el día de mañana a continuar esto. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor. Gracias.